Hola, gente, espero se encuentren bien. En el día de hoy hablaremos del histórico jefe de la mafia siciliana, Calogero Vizzini, o más conocido como el Don Calò. Calogero Vizzini, o más conocido como el Don Calò, fue un histórico jefe de la mafia siciliana de Villalba en la provincia de Caltanissetta, Sicilia. Vizzini fue considerado uno de los jefes de la mafia más influyentes y legendarios de Sicilia después de la Segunda Guerra Mundial hasta su muerte en 1954. En los medios de comunicación, a menudo se lo describió como el jefe de jefes, aunque tal posición no existe en la estructura suelta de la Cosa Nostra. Era el arquetipo del hombre de honor paternalista de una mafia rural que desapareció en las décadas de 1960 y 1970. En aquellos días, algunos veían a un mafioso como un intermediario social y un hombre que defendía el orden y la paz. En la primera etapa de su carrera utilizó la violencia para afianzarse en su cargo, pero en la segunda etapa limitó el recurso a la violencia, recurrió a fuentes de ingresos principalmente legales y ejerció su poder de manera abierta y legítima. Vizzini es el personaje central en la historia del apoyo directo de la mafia a las fuerzas aliadas durante la invasión de Sicilia en 1943. Después de la Segunda Guerra Mundial, se convirtió en la personificación del restablecimiento de la Cosa Nostra durante la ocupación aliada y la posterior restauración de democracia después de la represión bajo el dominio fascista. Inicialmente, apoyó el movimiento separatista, pero cambió su lealtad al Partido Demócrata Cristiano, cuando quedó claro que la independencia de Sicilia era inviable. Cuando murió en 1954, miles de campesinos vestidos de negro y mafiosos de alto rango, políticos y sacerdotes participaron en su funeral. El epitafio fúnebre decía que su mafia no era criminal, sino que defendía el respeto de la ley, la defensa de todos los derechos, la grandeza de carácter. Era el amor. Sin embargo, el ascenso al poder de Don Calò y su persistencia en el poder estuvo ligado a la extorsión, la violencia y el asesinato. La estatura de Vizzini como todopoderoso jefe de la mafia alcanzó proporciones míticas, pero más recientemente los historiadores han moderado su magnitud. Primeros años en Villalba. Vizzini nació en Villalba, un pueblo de la provincia de Caltanissetta, con una población de aproximadamente 4.000 personas en ese momento. Esta zona en el centro de Sicilia, conocida como Bayonne, era una región pobre donde la mayoría de la gente vivía de la agricultura de subsistencia. Su padre, Beniamino Vizzini, era un campesino, pero logró casarse con una familia un poco más acomodada que poseía algunas tierras. Un miembro de la familia de su madre, Giuseppe Scarlata, había alcanzado una gran eminencia en la Iglesia Católica. Los hermanos de Calogero, Giovanni y Giuseppe, no confundir con el obispo de Noto del mismo nombre, ambos se convirtieron en sacerdotes en Villalba. Calogero Vizzini, sin embargo, era semianalfabeto y no terminó la escuela primaria. La mafia de Villalba fue de origen relativamente reciente, ya que no se remonta a la década de 1860, considerada la época en la que surgió la mafia en los alrededores de Palermo. Comenzó como una forma de protección privada y tiene poco que ver con las grandes propiedades, como fue el caso en muchas otras áreas rurales donde muchos mafiosos comenzaron como cuidadores y arrendatarios, gabellotto o alguacil, para propietarios ausentes. En la década de 1890, algunas personas, incluido el joven Calogero Vizzini, decidieron hacer algo por la ausencia de paz y seguridad en el campo. La policía estatal en ese momento era tan peligrosa como los bandidos. La mafia de Villalba surgió así como un régimen social alternativo centrado en la membresía en asociaciones patrocinadas por la iglesia que generaban un capital social considerable. Más tarde se transformó en una estafa de protección, victimizando tanto a los aldeanos como a los terratenientes a través de la violencia, la intimidación y la omertà. Don Calò explicó una vez cómo veía a la mafia cuando fue entrevistado por uno de los periodistas más famosos de Italia, Indro Montanelli, para el Corriere della Sera, 30 de octubre de 1949. El hecho es que, en toda sociedad, tiene que haber una categoría de personas que arreglen las cosas cuando las situaciones se complican. Por lo general, son funcionarios del Estado. Cuando el Estado no está presente o no tiene suficiente fuerza, esto lo hacen los particulares. En un momento, el expediente criminal de Vizzini incluía 39 asesinatos, 6 intentos de asesinato, 13 actos de violencia privada, 36 robos, 37 robos y 63 extorsiones. Carrera temprana. Vizzini se convirtió en una cancia, un intermediario entre los campesinos que querían que su trigo se moliera para hacer harina y los molinos que estaban ubicados cerca de la costa. Los mafiosos que no toleraban ninguna competencia controlaban los molinos.
En el caso de Villalba, los molinos se encontraban a unos 80 kilómetros de distancia. Llevar el grano de forma segura a los molinos por caminos infestados de bandidos no fue tarea fácil. Arregló la protección con el bandido Francesco Paolo Barsellona, cuyo escondite estaba en las montañas de Camarata. Barsellona, un supuesto hombre de honor, también proporcionó mano de obra a los terratenientes nobles para reprimir las revueltas de los agricultores. Vizzini se inscribió en la banda de Barsellona mientras dirigía su negocio de cancia. Ambos fueron detenidos en 1902, cuando la banda de Barsellona finalmente cayó en una trampa tendida por la policía. Vizzini fue juzgado con el resto de la banda por asociación para cometer un crimen, pero fue uno de los pocos en ser absuelto. El episodio tuvo pocas consecuencias negativas. En 1908, Vizzini pudo adquirir una parte sustancial de la finca Bellisi cuando negoció un trato entre el propietario, el duque Francesco Tomás de Barberín, que residía en París, y el banco rural local Casa Rurale, cuyo presidente, el sacerdote Scarlata, era el tío de Vizzini. Vizzini tenía 290 hectáreas para él y generosamente dejó el resto al banco para arrendarlo a campesinos católicos. Primera Guerra Mundial y después. En 1914, al estallar la Primera Guerra Mundial, Vizzini era el jefe indiscutible de la mafia en Villalba. La guerra brindó a los mafiosos nuevas oportunidades de enriquecimiento personal cuando el ejército italiano requisó caballos y mulas en Sicilia para la caballería y la artillería. Vizzini llegó a un acuerdo con la comisión del ejército para delegarle las responsabilidades. Cobró un impuesto de capitación sobre los animales cuyos dueños querían evitar la requisa. También era el corredor de animales que se robaban para la ocasión, comprando a bajo precio a los estafadores y vendiendo a precios de mercado al ejército. Sin embargo, demasiados caballos y mulas murieron de enfermedades o de vejez antes de llegar al campo de batalla y el ejército ordenó una investigación. En 1917, Vizzini fue condenado a 20 años en primera instancia por fraude, corrupción y asesinato, pero fue absuelto gracias a poderosos amigos que lo exculparon. Hizo su fortuna en el mercado negro durante la Primera Guerra Mundial y expandió sus actividades a las minas de azufre. Como representante de un consorcio de operadores de minas de azufre, Vizzini participó en reuniones de alto nivel en Roma y Londres sobre subsidios y tarifas gubernamentales, junto a hombres como Guido Donegani de Montecatini Chemical Industries y Guido Jun, ministro de Finanzas durante la reunión de Benito Mussolini. Régimen fascista. Don Calò estableció aún más su fortuna en 1922, cuando dirigió a campesinos descontentos que arrebataron tierras a los aristocráticos terratenientes ausentes. Vizzini compró 3 fincas en la región de Villalba, los dividió y los entregó, supuestamente sin ganar un centavo, según algunos, a una cooperativa que había fundado, según un aldeano local, aunque cada campesino tenía una parcela, Don Calò se quedaba con más de 12.000 acres, 49 kilómetros 2, para sí mismo. En ese momento, según el sociólogo alemán Eneres D., Vizzini fácilmente podría haber sido elegido diputado parlamentario. Sin embargo, prefirió permanecer en un segundo plano y asesorar a los votantes y funcionarios electos, desempeñando el papel de benefactor benevolente, fortaleciendo su clientela y prestigio. Estuvo presente en una cena en julio de 1922 con el futuro gobernante de Italia, Benito Mussolini, en Milán y apoyó la marcha sobre Roma de Mussolini en octubre de 1922, financiando la columna que marchó desde Sicilia. Sin embargo, las autoridades lo catalogaron como un criminal peligroso. Un informe policial de 1926 describió a Vizzini como un peligroso ladrón de ganado, el jefe mafioso de la provincia vinculado con los ladrones de ganado y mafiosos de otras provincias. Con el ascenso de Mussolini y el dominio fascista, la suerte de Vizzini cambió. Mussolini no toleró una potencia rival en Sicilia. Nombró a Cesare Mori como prefecto de Palermo y le otorgó poderes especiales para perseguir a la mafia. Vizzini afirmó haber sido encarcelado por Mori, pero no hay registros históricos. Don Calò fue juzgado y absuelto el 8 de enero de 1931. Sin embargo, la policía decidió enviarlo al encierro de Basilicata. Regresó a Villalba en 1937 y ya nadie se atrevió a perseguirlo. A pesar de no ser descaradamente fascista, vivió su vida en paz. A pesar del encierro, fue visto regularmente en Villalba y Caltanissetta. Supuesto apoyo a la invasión aliada de Sicilia en julio de 1943, Calogero Vizzini presuntamente ayudó al ejército estadounidense durante la invasión de Sicilia durante la Segunda Guerra Mundial, Operación Husky.
En los Estados Unidos, la Oficina de Inteligencia Naval, ONI, había reclutado el apoyo de la mafia para proteger el paseo marítimo de la ciudad de Nueva York del sabotaje de las potencias del eje desde que Estados Unidos había entrado en la guerra en diciembre de 1941. La ONI colaboró con Lucky Luciano y su socio Meyer Lansky, un mafioso judío, en lo que se llamó Operación Inframundo. Los contactos de la mafia resultantes también fueron utilizados por la Oficina de Servicios Estratégicos de los Estados Unidos, OSS, el predecesor en tiempos de guerra de la Agencia Central de Inteligencia, CIA, durante la invasión de Sicilia. Posteriormente, se mantuvo la alianza con el fin de frenar la creciente fuerza del Partido Comunista Italiano en la isla. El mito popular dice que un avión del ejército de Estados Unidos sobrevoló Villalba el día de la invasión y dejó caer un fular de seda amarillo marcado con una L negra, que indica a Luciano. 2 días después, 3 tanques estadounidenses entraron en Villalba después de recorrer 30 millas por territorio enemigo. Don Calogero subió a bordo y pasó los siguientes 6 días viajando por el oeste de Sicilia, organizando el apoyo al avance de las tropas estadounidenses. A medida que avanzaba la tercera división del general Patton, las señales de su dependencia del apoyo de la mafia eran obvias para la población local. La mafia protegió las carreteras de los francotiradores, organizó una entusiasta bienvenida para las tropas que avanzaban y proporcionó guías a través del confuso terreno montañoso. Si bien los mafiosos apoyaron al ejército de los Estados Unidos, investigaciones recientes han llevado a los historiadores más serios a descartar la leyenda del fular de Luciano en la actualidad. Vizzini era desconocido en otras partes de Sicilia en ese momento y no tenía poder general, ya que las operaciones del prefecto Mori habían desconectado la red de la mafia. Según el historiador Salvatore Lupo, la historia de la mafia apoyando a los angloamericanos con la invasión a Sicilia es solo una leyenda sin ningún fundamento. Por el contrario, hay documentos británicos y estadounidenses sobre la preparación de la invasión que refutan esta conjetura. El poder militar de los aliados era tal que no necesitaban utilizar tales medidas. El historiador Tim Mewar desentrañó el mito en su libro Mafia Allies. Una versión que probablemente se acerca más a la verdad es que Vizzini simplemente encabezó una delegación de lugareños para encontrarse con una patrulla aliada cuyo comandante había pedido hablar con quien estuviera a cargo. Cita al historiador local, Luigi Lumia, quien describió cómo una procesión de personas con Calogero Vizzini al timón se dirigió hacia los tanques coreando: ¡Viva América! ¡Viva la mafia! ¡Viva Don Calò! Vizzini fue llevado a un puesto de mando en las afueras de Villalba y fue interrogado sobre un tiroteo reciente que involucró a un jeep estadounidense en patrulla. Cuando Vizzini dejó en claro que los soldados italianos habían huido y que el tiroteo había sido provocado por la explosión de municiones, el frustrado oficial del ejército estadounidense expresó su rabia en una serie de obscenidades. Vizzini estaba completamente avergonzado por el incidente y ordenó a su intérprete que no le dijera a nadie lo que había sucedido. Alcalde de Villalba. La mafia solo volvió a ser creíble después del final de la invasión. El gobierno militar aliado de los territorios ocupados, ANOT, en busca de notables antifascistas para reemplazar a las autoridades fascistas, nombró a Don Calogero Vizzini alcalde de Villalba, así como coronel honorario del ejército estadounidense. En el caos que siguió a la invasión de Sicilia y el colapso del fascismo, el ejército estadounidense a menudo confiaba en los eclesiásticos de alto rango para obtener consejos en quien confiar. Don Calò fue uno de los recomendados. Tenía un largo historial de participación con fondos sociales católicos y había varios clérigos en su familia. Un testigo de la época describió el nombramiento de Vizzini. Cuando Don Calò Vizzini fue nombrado alcalde de la ciudad, casi toda la población estaba reunida en la plaza. Hablando en un italiano pobre, este teniente estadounidense dijo: "Este es su amo". Según el propio relato de Vizzini, fue llevado a hombros por Villalba el día que asumió el cargo de alcalde. Afirmó haber actuado como pacificador. Solo su intervención salvó a su predecesor fascista de ser linchado. Michele Pantaleone, quien informó por primera vez sobre la leyenda del fular de Luciano, observó el resurgimiento de la mafia en su pueblo natal de Villalba. Describió las consecuencias de las políticas de Amgot.
Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la mafia estaba restringida a unos pocos grupos aislados y dispersos, y podría haber sido completamente eliminada si se hubieran resuelto los problemas sociales de la isla. La ocupación aliada y la posterior restauración lenta de la democracia reinstaló a la mafia con sus plenos poderes, la encaminó una vez más a convertirse en una fuerza política y devolvió a la honorata società las armas que el fascismo le había arrebatado. Al parecer, las autoridades estadounidenses apreciaron a Vizzini, porque se había opuesto a los fascistas y había cedido un poder político sustancial en la isla. En lo que respecta a Vizzini, le gustaba presumir de sus excelentes contactos con los estadounidenses y subrayó su apoyo al movimiento separatista. Vizzini se convertiría más adelante en un actor importante en medio de la crisis separatista. Los estadounidenses parecen haber tratado a Vizzini como el jefe general de la mafia. El OSS se basó en la mafia, y en particular en Vizzini, para su inteligencia. Su nombre en clave era Bullfrog en comunicaciones secretas. Durante un tiempo, el jefe de la oficina de la OSS en Palermo, Joseph Russo, se reunió con él y con otros jefes de la mafia al menos una vez al mes. Rey del mercado negro. Debido a sus excelentes conexiones, Vizzini también se convirtió en el rey del desenfrenado mercado negro de la posguerra y dispuso que mataran al excesivamente inquisitivo jefe de policía de Villalba. Amgot se basó en mafiosos que eran considerados antifascistas, acérrimos debido a la represión bajo Benito Mussolini. Muchos otros mafiosos, como Giuseppe Genco Russo, fueron nombrados alcaldes de sus propios lugares de origen. Coordinando el esfuerzo de Amgot estaba el ex vicegobernador de Nueva York, el coronel Charles Poletti, a quien Luciano describió una vez como uno de nuestros buenos amigos. Un campesino le contó al activista social Danilo Dolci en la década de 1950 cómo era la situación en Villalba después de la llegada de los estadounidenses. La mafia robaba los almacenes de la cooperativa agraria y los almacenes del ejército. Vendía comida, ropa, coches y camiones en Palermo. En el mercado negro, en Villalba todo el poder estaba en sus manos. Iglesia, mafia, bancos agrícolas, latifundios, todo en manos de la misma familia. Uno iba a verlo y le preguntaba: ¿me puedes hacer este favor? Incluso por una pequeña aventura que uno tuvo con otra persona. Vizzini estableció una de las operaciones del mercado negro más grandes del sur de Italia, junto con el gánster estadounidense Vito Genovese, que había huido a Italia en 1937 tras ser acusado de asesinato. Don Calogero envió caravanas de camiones cargados con todos los alimentos básicos necesarios para la dieta italiana hacia el norte, hacia la hambrienta Nápoles, donde sus cargamentos fueron distribuidos por la organización de Genovese. Todos los camiones recibieron pases y documentos de exportación por parte de la administración Amgot en Nápoles y Sicilia, y algunos oficiales corruptos del ejército estadounidense incluso contribuyeron con gasolina y camiones a la operación. Según Luque Monselli, un teniente de los Carabinieri asignado para seguir a Genovese durante su estadía en Italia, se enviaron camiones cargados de suministros de alimentos desde Vizzini a Genovese, todos acompañados de los documentos correspondientes que habían sido certificados por hombres con autoridad, miembros de la mafia al servicio de Vizzini y Genovese. Apoyando a los separatistas, Vizzini inicialmente apoyó el movimiento separatista en Sicilia. El 6 de diciembre de 1943, Vizzini participó en la primera convención regional clandestina de la siciliana Movimiento del Separatistas Movimiento de Independencia de Sicilia, Movimento Indipendentista Siciliano, MIS, en Catania. Otros jefes prominentes de la mafia como Giuseppe Genco Russo, Gaetano Filippone, Michele Navarra y Francesco Paolo Bontade tampoco ocultaron sus simpatías por los separatistas. Los separatistas se beneficiaron del apoyo encubierto de los. Cuando Italia experimentó una deriva hacia la izquierda en 1943-1944, el ejército estadounidense se preocupó cada vez más por sus perspectivas de futuro en Italia. Las bases navales de la isla y su ubicación estratégica en el Mediterráneo proporcionaron un posible contrapeso futuro al comunismo en el continente italiano. El número de miembros del Partido Comunista Italiano se había duplicado y el movimiento de resistencia inspirado en gran parte por la izquierda en el norte estaba ganando fuerza. El 9 de diciembre de 1943, el Comité Central del Movimiento Separatista celebró una reunión secreta en Palermo. La presencia de Vizzini sugirió el apoyo de la mafia a la independencia y ayudó al ala conservadora en su intento de controlar el movimiento.
Vizzini compartió puntos de vista comunes con el barón Lucio Tasca, uno de los líderes más importantes del movimiento, y a pesar de las protestas del ala más progresista, Vizzini permaneció en la reunión en representación de la provincia de Caltanissetta. Más tarde, Vizzini representó a la Fronte Democratico d'Ordine Siciliano, una organización política satélite del movimiento separatista. La Fronte Democrático demostró la vacilación de la mafia para comprometerse plenamente con el MIS. La Fronte era popular en la isla y defendía la independencia de Sicilia bajo la influencia estadounidense. Aunque los estadounidenses enfatizaron fuertemente que Estados Unidos no quería a Sicilia como el estado número 49, a fines de 1944, algunos afirmaron que las ideas de Fronte eran el resultado de la propaganda estadounidense que había alentado el separatismo antes de la invasión. Los líderes de Fronte difundieron rumores de que tenían el respaldo y la protección de Estados Unidos. Muchos de sus miembros eran tenientes de la alta mafia y se consideraba a Vizzini como su líder. Despachos secretos desclasificados del cónsul estadounidense en Palermo, Alfred T. Nester, al Departamento de Estado de los Estados Unidos muestran la participación de Vizzini en el movimiento separatista y el apoyo encubierto de los oficiales del ejército italiano. Nester tenía buenos lazos con los principales mafiosos. El general Giuseppe Castellano, que negoció el armisticio de 1943 con Italia, y Vizzini se reunieron con el político de Trapani Virgilio Nassi, para ofrecerle el liderazgo de un movimiento por la autonomía siciliana con el apoyo de la mafia. El plan era presentar a Nassi como candidato a alto comisionado para Sicilia para oponerse al favorito, el demócrata cristiano Salvatore Ardisio. Castellano se convenció de que la mafia era la fuerza política y social más poderosa a tener en cuenta en Sicilia. Comenzó a establecer relaciones cordiales con los líderes de la mafia. El general creía que la ley y el orden podrían restablecerse si el sistema anteriormente empleado por el viejo y respetado Mafia volviera a la escena siciliana. Castellano hizo contactos con los líderes de la mafia y se reunió con ellos varias veces. Se ganó la cooperación de Vizzini, que había apoyado el separatismo pero ahora estaba preparado para un cambio en la situación política de la isla en la dirección de la autonomía regional. Pasando a los demócratas cristianos. La mayoría de los mafiosos pronto cambiaron de bando, uniéndose al Partido Demócrata Cristiano, Democracia Cristiana, DC, cuando quedó claro que una Sicilia independiente no era factible y el OS silenciosamente abandonó el apoyo al movimiento separatista en 1945 y se volvió hacia DC. Bernardo Mattarella, uno de los líderes del partido, se acercó a Vizzini para abandonar a los separatistas y unirse a los demócratas cristianos. Dio la bienvenida a Vizzini a unirse a la DC en un artículo en el periódico católico Il Popolo It en 1945. Vizzini se ofreció a reunirse con Ardisio, que había sido nombrado alto comisionado en agosto de 1944, para resolver el problema de los cereales de la isla, dando a entender que tenía el poder para hacerlo. No hay evidencia de que Ardisio y Vizzini alguna vez se reunieran para discutir el tema. Ardisio, sin embargo, invitó a Calogero Volpeit, un compañero demócrata cristiano y miembro de la mafia amigo de Vizzini, a reuniones secretas con demócratas cristianos. Las reuniones fueron vistas como un primer paso en una alianza del gobierno con la mafia. Los jefes de la mafia percibieron el nombramiento de Ardisio como un primer indicio de la determinación del gobierno de someter al movimiento separatista. Ahora se vieron obligados a reconsiderar su apoyo. El apoyo de Vizzini a la DC no era un secreto. Durante las cruciales elecciones de 1948, que decidirían el futuro de la posguerra de Italia, Vizzini y Genco Russo se sentaron en la misma mesa con los principales políticos de DC, asistiendo a un almuerzo electoral. En el transcurso del inicio de la Guerra Fría, las elecciones de 1948 fueron un triunfo para los demócratas cristianos, que gobernarían Italia con altibajos durante los siguientes 45 años en distintas coaliciones. Uno de sus principales objetivos era mantener alejado del poder al Partido Comunista Italiano, el mayor partido comunista de un Estado miembro de la OTAN. El incidente de Villalba. Vizzini, un acérrimo anticomunista que se opuso a la lucha por la tierra de los campesinos sicilianos, organizó sus propias cooperativas campesinas en su área durante los dos períodos de la posguerra, a través de las cuales desvió el atractivo de los partidos de izquierda, mantuvo su control sobre los campesinos, y garantizó su propio acceso continuo a la tierra.
se encontraba en una feroz disputa por el arrendamiento de la gran finca Mixice de la familia Travia en Palermo, con una cooperativa campesina encabezada por Michele Pantaleone, que había fundado el Partito Socialista Italiano, sí, en Villalba. Vizzini había intentado persuadir a Pantaleone de que se casara con su sobrina, pero fracasó. Pantaleone usó su apalancamiento con la prensa de banda izquierda. A cambio, Don Calò dispuso que los cultivos en la tierra de la familia Pantaleone fueran vandalizados. Incluso hubo un intento fallido contra la vida de Pantaleone. El 16 de septiembre de 1944, los líderes del Bloco del Popolo, Frente Popular, en Sicilia, el comunista Girolamo Licausi y Pantaleone, fueron a hablar con los trabajadores sin tierra en un mitin en Villalba, desafiando a Don Calò en su propio feudo personal. Por la mañana, las tensiones aumentaron cuando el alcalde demócrata cristiano Beniamino Farina, pariente de Vizzini y su sucesor como alcalde, enfureció a los comunistas locales al ordenar que se borraran todos los letreros con la hoz y el martillo de los edificios a lo largo de la carretera por la que Licausi viajaría. Pueblo. Cuando sus partidarios protestaron, fueron intimidados por separatistas y matones. El mitin comenzó a última hora de la tarde. Vizzini había accedido a permitir la reunión siempre que no se abordaran los problemas de la tierra, las grandes propiedades o la mafia. Los dos oradores que precedieron a Licausi, entre los que se encontraba Pantaleone, siguieron las órdenes de Vizzini. Licausi no lo hizo. Denunció la explotación injusta por parte de la mafia, y cuando Licausi empezó a hablar de cómo los campesinos estaban siendo engañados por un arrendatario poderoso, una referencia apenas disimulada a Vizzini, el jefe de la mafia lanzó: "Es una mentira". El pandemonio estalló. La manifestación terminó con un tiroteo que dejó 14 personas heridas, entre ellas Licausi y Pantaleone. 6 meses después, Vizzini adquirió el contrato de arrendamiento de la finca Mixice. Según el propio relato de Vizzini, la verità sui fatti di Villalba, la verdad sobre los hechos de Villalba, que apareció en los periódicos separatistas, había sido el comunista quien había iniciado el tiroteo. Cuando Pantaleone y Licausi llegaron a la ciudad, le preguntaron a Vizzini si se encontraban en territorio hostil y si podrían perturbar su encuentro. Vizzini les aseguró que eran libres de celebrar su reunión sin temor a ser molestados si tenían el cuidado de no hablar sobre asuntos locales. Vizzini admitió que interrumpió a Licausi, pero negó haber provocado la violencia. Los carabinieri rápidamente restablecieron el orden y arrestaron a 8 personas, incluido el alcalde. Varios otros, incluido Vizzini, eludieron la red policial. 60 personas fueron interrogadas, pero la investigación estuvo condenada desde el principio. Don Calò y su guardaespaldas fueron acusados de intento de homicidio. El juicio se prolongó hasta 1958, pero para 1946 las pruebas ya habían desaparecido. Vizzini nunca fue condenado porque al momento del veredicto ya estaba muerto. El ataque de Villalba inauguró una larga serie de ataques de la mafia en Sicilia contra activistas políticos, líderes sindicales y campesinos comunes que se resistían al dominio de la mafia. En los años siguientes, muchos líderes de izquierda fueron asesinados o atacados de otro modo, lo que culminó con el asesinato de 11 personas y más de 30 heridos en un desfile laboral el 1 de mayo en Portella della Ginestra. La masacre de Portella della Ginestra se atribuyó al bandido y líder separatista Salvatore Giuliano. Sin embargo, se sospechaba que la mafia estaba involucrada en el baño de sangre y muchos otros ataques contra organizaciones y líderes de izquierda. Vínculos con gángsters estadounidenses. En 1950, Lucky Luciano fue fotografiado frente al Hotel Sole en el centro del antiguo Palermo, frecuentemente la residencia de Don Calò Vizzini, hablando con los guardaespaldas de Don Calò. El fotógrafo fue golpeado, pero nunca denunció el hecho a las autoridades después de recibir una costosa cámara nueva y dinero en efectivo. La red de Vizzini llegó a Estados Unidos, donde conoció al futuro jefe de la familia Angelo Annaloro de Filadelfia, conocido como Angelo Bruno, quien nació en Villalba. Jefe de jefes. En los medios de comunicación, Vizzini fue a menudo representado como el jefe de jefes, aunque tal posición no existía en la estructura flexible de la Cosa Nostra, y más tarde los traidores de la mafia negaron que alguna vez fuera el jefe de la mafia en Sicilia. Según el pentito Tommaso Busetta, el título de capo dei capi o jefe de jefes no existía en la Cosa Nostra.
Según el autor John Dinkie, la pregunta es si Vizzini era tan dominante en la mafia como famoso fuera de ella. En lo que respecta al apoyo de la mafia al movimiento separatista, otros jefes de la Cosa Nostra dejaron de lado a Vizzini, que se consideraba contaminado por su asociación con los líderes separatistas radicales Andrea Finocchiaro Aprile y Lucio Tasca. Estos jefes no querían tener nada que ver ni con los bandidos de la isla ni con Evis, a los que se sospechaba que estaban conectados Vizzini y Lucio Tasca. Según el pentito Antonio Calderone, Vizzini nunca había sido el jefe de la Cosa Nostra de Sicilia. Sin embargo, Vizzini ejercía un poder considerable. El periodista italiano Luigi Barsini, que aseguraba conocer bien a Vizzini, describió su estatura y vida cotidiana en Villalba en su libro Los Italianos. De las sombras a lo largo de los muros y las estrechas calles laterales emergieron personas que habían llegado antes, algunas de muy lejos, y estaban esperando para hablar con él. Eran campesinos, ancianas con velos negros en la cabeza, jóvenes mafiosos, hombres de clase media. Todos caminaron con él por turno, explicándole sus problemas. Escuchó, luego llamó a uno de sus secuaces, dio algunas órdenes y llamó al siguiente peticionario. Muchos le besaron la mano en agradecimiento cuando se fueron. De las sombras a lo largo de los muros y las estrechas calles laterales emergieron personas que habían llegado antes, algunas de muy lejos, y estaban esperando para hablar con él. Eran campesinos, ancianas con velos negros en la cabeza, jóvenes mafiosos, hombres de clase media. Todos caminaron con él por turno, explicándole sus problemas. Escuchó, luego llamó a uno de sus secuaces, dio algunas órdenes y llamó al siguiente peticionario. Muchos le besaron la mano en agradecimiento cuando se fueron. Exalcalde de Villalba e historiador local, Luigi Lumia, recuerda a Don Calò paseando por las calles de Villalba. Estaba en cuclillas, con las piernas delgadas y el estómago protuberante. Siempre usaba anteojos polarizados, como se puede ver en las fotografías. Y detrás de estos anteojos, sus ojos estaban medio cerrados yendo. Su boca siempre estaba abierta, con el labio inferior colgando. Parecía tonto, para aquellos que no lo conocían. Siempre trató de acomodar las cosas y hacer que la gente entrara en razón, es decir, en la forma en que había decidido cómo debían ser las personas y las cosas. No obstante, si alguien seguía siendo testarudo, con un gesto, un asentimiento, dejaba que sus amigos se ocuparan del problema. De vez en cuando intervenía. ¿Pero quién le hizo hacerlo? ¿Quién sabe qué final encontrará? Muerte. Don Calò Vizzini murió el 10 de julio de 1954, a la edad de 76 años, cuando ingresaba a Villalba en una ambulancia que lo transportaba a su casa desde una clínica de Palermo. Miles de campesinos vestidos de negro y políticos y sacerdotes participaron en su funeral, incluido el jefe de Musomeli Giuseppe Genco Russo y el poderoso jefe don Francesco Paolo Bontade de Palermo, el padre del futuro jefe de la mafia Stefano Bontade, quien fue uno de los portadores del féretro. Incluso The New York Times informó la noticia de la muerte de este jefe de la mafia local. Las oficinas públicas de Villalba y la sede de la Democracia Cristiana cerraron durante una semana de luto. Una elegía por Vizzini estaba prendida en la puerta de la iglesia. Decía: humilde con los humildes. Genial con los grandes. Demostró con palabras y hechos que su mafia no era criminal. Representaba el respeto a la ley, la defensa de todos los derechos, la grandeza de carácter. Era amor. Dejó aproximadamente 2.000 millones de liras, unos $320.000 al tipo de cambio de la época, por valor de azufre, tierras, casas y diversas inversiones. Según otras fuentes, dejó un patrimonio de 1.000 millones de liras italianas, unos $160.000 estadounidenses, a sus nietos, los hijos de su hermana, incluidas minas de azufre en Gesolungo, terrenos y una mansión en el centro de Villalba. Don Calò había permanecido soltero después de una historia de amor a la edad de 20 años con una chica local, Concetina. Sin embargo, sus padres vivían en los Estados Unidos y la trajeron, y Vizzini no quería dejar su Villalba natal. Legado. Aunque Vizzini a lo largo de su vida adquirió extensas propiedades de tierra, el historiador de la mafia Salvatore Lupo lo considera más el enterrador de las grandes propiedades feudales que el protector de ese sistema. Vizzini también se aseguró de que los campesinos locales, en particular los organizados en cooperativas católicas, obtuvieran su parte de la tierra, una vez que hubo asegurado su parte. Cuando finalmente se promulgó la reforma agraria en 1950, mafiosos como Vizzini estaban en condiciones de desempeñar su papel tradicional de intermediación entre los campesinos, los terratenientes y el Estado.
Pudieron explotar el intenso hambre de tierras de los campesinos, obtener concesiones de los terratenientes a cambio de limitar el impacto de la reforma y obtener ganancias sustanciales de su mediación en la venta de tierras. Honor paternalista de una época pasada, la de una Sicilia rural y semifeudal que existió hasta la década de 1960, donde un mafioso era visto por algunos como un intermediario social y un hombre que representaba orden y paz. En la primera etapa de su carrera utilizó la violencia para afianzarse en su cargo, pero en la segunda etapa limitó el recurso a la violencia, recurrió a fuentes de ingresos principalmente legales y ejerció su poder de manera abierta y legítima. Representaba a una mafia que controlaba el poder y no dejaba que el poder los controlara, según el sociólogo alemán Eneres. Da buena impresión, o faré figura, es importante. Disfrutan del respeto que se les muestra, disfrutan del poder, pero no quieren dar lugar a su discusión. Saben muy bien que detrás del velo de la modestia, el poder está. Sentí que era aún más extraño. El periodista italiano Indro Montanelli citó un comentario típico de Don Calò. ¿Una fotografía mía? ¿Para qué? No soy nadie. Solo soy un ciudadano. Es extraño, la gente piensa que no hablo mucho por pudor. No. No hablo mucho porque no sé mucho. Vivo en un pueblo, rara vez voy a Palermo, conozco a poca gente. Cuando yo muera, la mafia muere, le dijo una vez Vizzini a Montanelli. Sin embargo, con la muerte de Vizzini, su antigua mafia rural tradicional desapareció lentamente para ser reemplazada por una versión más moderna, a menudo urbana, del gangsterismo involucrado en el contrabando de cigarrillos, el tráfico de drogas y el lavado de sus ganancias en la construcción y el desarrollo inmobiliario. Mientras aún estaba vivo, y después de su muerte, la estatura de Vizzini como un todopoderoso jefe de la mafia alcanzó proporciones míticas. Desde la década de 1990, los historiadores han moderado su magnitud.